Hola, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el podcast de Etolog. Y hoy tendremos un capítulo muy cortito. ¿Por qué? Porque tuvimos problemas técnicos y ahora yo ya me tengo que ir, pero la realidad es que no queríamos dejarlos sin el post iba a decir, sin el capítulo de esta semana. No hay tiempo de corregir errores, esto va a salir así, con furcios, con todo. Nada, queríamos charlar un poquito y después, en todo caso, si necesitan, nos explayamos en otro. ¿De qué Me vamos a hablar, encanta. Agus? Podemos hacer una segunda parte. De este seguramente va a haber segunda parte. La idea de hoy era hablar un poco sobre perros en rejas o ventanas. Habíamos puesto una encuesta en el capítulo anterior y había quedado medio peleado la última vez que lo vi entre una segunda parte de perros sueltos o esta. Nos pareció que era mejor hablar de este tema porque hay mucho mito y también mucha desinformación al respecto. ¿No, Eri? Totalmente. Hablando de, no sé si es mito, porque directamente lo tienen tan naturalizado que ni siquiera se habla, no es como, ay, se dice que para la gente está naturalizado que el perro la va a pasar mejor si pasa tiempo en el jardín delantero, en la reja, que si está dentro de casa, que pobrecito se aburre. Y tiene lógica, porque uno se entretiene si está en el jardín delantero y ve pasar gente. ¿Pero qué le pasa al perro? Y es polémico, porque nosotros vemos el mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, como vos decías, nos divertimos si estamos como prestando atención, mirando por la ventana. Somos muy visuales, entonces creemos que los animales también lo son, pero ellos tienen otros comportamientos por los cuales esa situación de estar en un jardín o mirando desde una ventana puede generar un detrimento en el bienestar de ese animal. Y además de que puede llegar a pasar otras cosas como molestar a terceros, ¿no? Exactamente. Estos comportamientos, como les decía Agus, por ejemplo, los perros tienen el comportamiento innato de la agresividad territorial, cosa que los humanos no voy a decir que no la tenemos, porque además no estudié antropología, pero me imagino que sí la tenemos. Lo que pasa es que por lo menos tenemos más la certeza de que esa persona que está pasando, caminando por la calle, no sé, a ver, depende del barrio, tenemos la certeza o no, pero en general no se nos va a meter en casa, ¿sí? Si una persona elige pasar tiempo en su jardín delantero es porque es un lugar seguro, no vamos a estar estresados pensando que tenemos que estar defendiendo el territorio. Eso el perro no lo sabe y de forma innata empieza a sentir que tiene que defender de cada perro que pasa y algunos incluso de cada persona que pasa. Sí, y además de lo que puede causar a terceros todo este comportamiento innato de los animales, este comportamiento territorial, puede llegar a molestar a los tutores porque sí, lo dejan afuera en el jardín para que pase más tiempo, para que se divierta, entre comillas, por si alguien no me está viendo. Y eso puede generar que al molestar al tutor lo reten y eso disminuye mucho el bienestar del animal, ¿sí? Se genera una situación muy negativa encima de que el perro está estresado por la gente que pasa o el perro que pasa, quien sea, lo que vea, el estímulo que sea, encima su tutor lo reta por esa situación. Y otras cosas que pueden pasar, además de molestar a los tutores, es que pueden molestar, asustar o incluso hasta traumar a personas que pasan por la calle o también a otros perros o gatos. Bueno, sabemos que hay gatos también callejeros. Y tengamos en cuenta también que hay personas que están dentro del espectro autista, tantos niños como adultos, y pueden pasarla muy mal, solamente con que un perro les ladre a través de la reja o de una ventana, porque realmente hay perros que se ponen muy agresivos detrás de las rejas. Hasta yo me asusto, que soy neurotípica y no tengo ningún problema relacionado ni miedo a los perros. Sí, a ver, ahí seguimos un poquito con la temática de la vez pasada, que es tenencia responsable, ¿no? Esto que decías vos la vez pasada, de que nuestros derechos terminan cuando empiezan los de los demás, y cómo a veces no pensamos que puede molestar, y voy a tocar un tema que no estaba planeado para, o sea, sí, es el mismo tema, pero digo, un tópico que no estaba planeado para hablar ahora, que es que no solo ladran,
sino que nos pasa a menudo cruzarnos con perros que sacan la cabeza entera. ¿Vieron? Que hay rejas que permiten que el perro saque la cabeza entera, y me acabo de acordar, momento de anécdota, cuando era paseadora, pasaba, de paso les digo, esto era en Caballito, capaz que a alguien le pasó en Caballito sobre la calle, si mal no recuerdo era Puan, había un labrador que sacaba la cabeza de forma súper agresiva, queriendo morder a los perros que yo paseaba, y un día fui sin los perros, obviamente, porque era un riesgo enorme, toqué el timbre para explicarle a la persona lo que me estaba pasando y que por favor, porque el perro se comportaba muy agresivo. Obviamente, como van a ser todas mis anécdotas acá, no me creen, me tratan de loca, me dijo que yo estaba mintiendo. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué usaría mi tiempo en ir especialmente a tocarle el timbre? Que yo mentía, que su perro era muy bueno porque siempre pasaban los nenes cuando salían del jardín y lo acariciaban a través de esa reja. A ver, que un perro pueda ser sociable con niños, que igual entre paréntesis es un peligro, nunca dejen un perro atrás de una reja que puedan meter mano niños, porque el niño puede llegar incluso a traumar a tu perro. O sea, si ese niño no sabe interactuar con perros, le mete el dedo en el ojo, le tira del pelo, o incluso hay niños crueles, tu perro que era tan sociable puede dejar de serlo. De hecho, tengo una amiga que le pasó. Todo era anécdotas en mi vida. Pero volviendo al tema perros, que un perro sea sociable con niños no implica que no sea sumamente territorial con perros. Realmente yo pasaba con mucho miedo porque tenía que ver si estaba el perro o no. No era una reja de un jardín, sino que era una reja de una puerta. O sea, ellos dejaban su puerta abierta y solo con la reja. Y bueno, el perro lo único que hacía era estar en ese pedacito sacando su cabeza, imagínense. Agus ya les spoileó un poco lo que íbamos a hablar a continuación, que es esto de que molestamos a terceros, incomoda al tutor porque ladra, incomoda al perro porque el tutor lo reta y rompe el vínculo. Perdón que estoy tan despeinada para quienes nos están viendo. Empiezo a ver cómo el pelo se seca y empieza a aparecer el frizz. Bueno, como les dijimos, estamos cortas de tiempo. Pero también esto estresa al mismo perro. ¿Querés contarnos un poco, Agus, qué le pasa a Firulais? Más allá de si lo retan o no, ¿qué le pasa con esto de estar ahí defendiendo el territorio? Sí, obvio. Es que, bueno, si hay gente que nos está escuchando y no puede empatizar, perdón, con los otros, está bueno que sepan, como vos decías, que le hace mal al perro. Y, como decíamos al principio, deteriora el bienestar. ¿Pero por qué? El perro primero se estresa por estar completamente todo el día, a toda hora, defendiendo su casa. O sea, al tener el acceso a la visual y olfatear y, bueno, todo como percibe en el mundo, lo estresa porque tiene que defender constantemente. Algunos hasta pueden generar obsesiones, ¿no? O sea, estar completamente pendiente de la ventana, de la reja, de tener que estar alerta y no descansar, y no pueden relajarse. También, como decíamos antes, empeora el comportamiento respecto a las personas, ¿no? Puede ser que si eran sociables, dejen de serlo, tanto con perros como con niños o con personas adultas, y incluso si ingresan a casa, porque empieza a haber tal obsesión por defender el territorio, perdón, que no dejan entrar a personas a la casa, o también empiezan a ser agresivos o reactivos con perros por fuera de la calle, ¿no? Porque el territorio va más allá. A veces es la casa y después empieza a hacer el paseo, los lugares donde frecuenta, la plaza, ¿no? Y empieza a como trasladar ese comportamiento a todo el resto de los lugares. Y además el comportamiento se autorrefuerza en esta situación, porque imagínate que si hay un perro en una reja, ladra porque el estímulo que se acerca necesita que se vaya, y al ladrar ese estímulo se va, es reforzante, ¿no? Como hablábamos en el episodio anterior. Eh, Todos los perros que tienen miedo y demás, si ladran, se refuerza este comportamiento. Si ladran y se aleja la cosa a la que estás queriendo alejar, si no, no, ¿no? Si ladran y se alejan, se refuerza el comportamiento. Exacto. Bueno, y después también hay muchas falsas creencias, ¿no, Eri? ¿Querés contarnos un poco respecto a eso? Sí, ahora vamos a charlar un poquito acerca de estas creencias que tiene la gente, pero antes que nada quería profundizar un poco acerca de lo que comentabas recién, porque
creo que es lo que me parece más importante, que es en relación a el bienestar de nuestro perro y cómo puede empeorar sin que nos imaginemos su comportamiento. Podemos irlo relacionando, de hecho, un poco con estas creencias, ¿no? Lo que hablábamos hoy de que la persona cree que el perro en realidad la está pasando mejor, cree que va a mejorar su bienestar por estar todo el día en el jardín delantero, que está mirando, que observa y que la pasa bien. Y en realidad, como bien decías, se empiezan a generar pseudo obsesiones en las cuales hay perros que ladran cuando pasa alguien. Ok, eso no es esta pseudo obsesión que yo les digo. Pero hay perros que empiezan a estar pendientes constantemente, no pasa nadie y están ahí y no descansan. Entonces, como para profundizar un poco en que se imaginen a dónde puede llegar su perro si hoy no está ahí. O lo mismo, les puede pasar, ay, Agus es una exagerada porque dice que no va a dejar entrar invitados porque es territorial. Tu perro hoy deja entrar invitados, pero les ladra a los que pasa. A la larga, algunos perros, no todos, empiezan a trasladar este comportamiento, pero sobre todo va a depender de qué otras cosas hace nuestro perro, ¿sí? No es lo mismo si nuestro perro a veces pasa tiempo adelante y a veces pasea y a veces está en el jardín de atrás o adentro con nosotros, que un perro que está 24/7 todos los días en el jardín delantero defendiendo el territorio. Se empiezan a generar ya condicionamientos. Veo una persona, ya ni lo pienso, la tengo que echar. Veo un perro, lo tengo que agredir, tengo que comportarme como si quisiera pelear. Ese Firulais que era sociable y que solamente se hacía el peleador a través de la reja, puede empezar a ser peleador en la calle, porque se condicionó, porque ya ni lo piensa. No es tengo que defender el territorio, es perro. ¿Qué hago yo cuando veo un perro? Y la verdad paseo súper poco. Y siempre que veo un perro, lo veo a través de la reja y sin pensar ladro. ¿Qué va a hacer en la calle? Va a ladrar, casi sin pensar, ¿sí? No sé si se entiende, por eso hablamos de un condicionamiento, ya sería un reflejo, ¿sí? Un condicionamiento clásico, la emoción aparece, ¿sí? A veces nosotras hablamos de refuerzo, de condicionamientos, y nunca hicimos hasta ahora un capítulo explicando estos conceptos. Por ahí estaría bueno hacer un capítulo como para que entiendan un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de condicionamiento clásico, operante, refuerzos, castigos, etcétera, para hablar un mismo idioma. Ya que hablé un montón y no de lo que me preguntaste, ¿querés hablar vos sobre estas creencias que decías? Así la gente no se nos aburre. Sí, obvio. No, igual está re bueno lo que decís, porque es eso, como la explicación de lo que yo decía antes, de que el comportamiento se traslada. Sí estaría buenísimo que hagamos un podcast, creo. Incluso yo lo tenía anotado de hacer un podcast respecto a todo lo que es educación, condicionamiento. Así que, bueno, nada, nos pueden dejar en comentarios si les interesa o podemos dejar una encuesta si votan. Pero bueno, volviendo a lo de las falsas creencias, básicamente son estas cosas o mitos que se dicen de que cuando hay un jardín o tenemos un patio muy grande o, no sé, el perro puede hacer cosas en la casa en otros lugares, porque es una casa muy grande, por ejemplo, no necesita pasear, entonces eso se va retroalimentando, como decías vos, y el perro no pasea, pasan todas estas conductas de agresividad detrás de las rejas y después pasa este condicionamiento de veo un perro o una persona y directamente lo ataco porque es lo que hago siempre cuando estoy con una reja de por medio, pero como la reja no está, eso termina en una agresión. A veces también pasa que se lo saca como castigo, ¿no? O sea, o no sé, mejor dicho, no lo sacan a pasear como castigo de que estuvo ladrando todo el día en el jardín. Y ahí volvemos a entrar en ese loop, el perro no pasea, lo único que hace es agredir tras la reja. Interrumpa, perdón, sé que esto en queda mal, pero tengan en cuenta la parte cognitiva del perro acá, que es que jamás Firulais va a asociar que ustedes no lo están paseando porque se portó mal toda la tarde, ¿sí? No son como los niños, no les podemos explicar por qué estamos tomando estas medidas. Entonces, es importante que no lo hagan porque, como decía Gus, solo va a empeorar el cuadro, pero además no sirve para nada, ¿sí? Sí, el perro no entiende ese castigo, ¿no? Por eso estaría bueno poder hacer en próximas podcasts hablar de este tema. Pero bueno, básicamente también pensemos que son animales sociales y gregarios, entonces, así como nosotros experimentamos en la pandemia el encierro y también nos afectó estar encerrados y no poder salir,
tratemos de trasladar ese sentimiento y empatizar con el perro que le pasa 24/7 y no por estar en pandemia, porque ahora también le pasa, capaz que ya no estamos en la pandemia, ni encerrados, ni en cuarentena, ni lo que sea, y el perro sigue estando todo el tiempo en la casa y no pasea, no explora lugares nuevos. Todo eso va en detrimento del bienestar y favorece estas conductas si es que lo dejamos en el jardín. ¿Querés contarnos, Eri, por qué lo pueden llegar a hacer los animales también y qué podemos hacer para evitarlo? Bien, resumiendo entonces todo lo que conversamos hasta ahora, como ya aprendieron, lo va a hacer por una cuestión innata, ¿sí? De agresividad territorial. Lo puede hacer porque básicamente es el único estímulo que tiene en ese jardín, entonces va a estar totalmente pendiente de quién pasa, etcétera, ¿no? Lo hace, recuerden, porque se autorrefuerza, porque Firulais cree que está echando a la gente, ¿sí? Básicamente tiene esa falsa creencia de que si él no ladrara, se le meterían en su casa. Mirá qué buen guardián que soy, que cada vez que ladro la persona sigue caminando y no entra, ¿sí? Entonces, las razones por las cuales lo hacen son estas, o incluso algunos empiezan ladrando por frustración, porque quieren llamar la atención de quien pasa o del otro perro, porque son sociables, pero como bien sabemos, porque nos pasa a nosotros también, la frustración es una emoción que se siente fea, que produce algo muy similar a la ira, ¿sí? Al enojo. Entonces, a la larga, esta frustración por quiero socializar y no llego, termina transformándose en ¡hey, te odio! Ese es el grito del ladrido a la larga. Al principio es ¡hey, vení, por favor, vení! No vienen y después empieza, ¿sabes qué? Andate a freír churros. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también puede pasar con la correa en la calle. Seguro muchos de ustedes tienen esta experiencia. Firulais ladraba porque quería socializar, Firulais terminó queriendo pelearse. ¿Sí? Pero eso déjennos en comentarios si les interesa para charlar para otro día. Y redondeando entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Primero, tratar que no pasen, si pueden no pasar tiempo en el jardín delantero, mejor, ¿sí? Ahora, si ustedes ven que a tu perro, su perro, le gusta, lo disfruta, no se estresa ladrando. Por ejemplo, hay algunos perros que ni ladran, que uno los ve tirados ahí adelante y cuando yo tengo algunos vecinos así, que cuando Poli pasa, se acerca y saluda y como que juguetean a través de la reja. Bueno, esos perros no serían los más problemáticos para estar adelante. Claramente no se estresan, por lo menos por ahora, socializan. Sí, siempre tengan en cuenta esto de que pueden llegar a tener ellos mismos alguna mala experiencia si no estamos supervisando. Entonces, lo ideal es que sean momentos puntuales en los que podemos supervisar, ¿sí? Y solo con los perros que no están permanentemente intentando echar a la gente. Podemos dejarles, si los vamos a dejar por un rato afuera, enriquecimiento ambiental, si quieren hacemos otro capítulo sobre enriquecimiento ambiental para que sepan qué es, pero básicamente es darles otras cosas para hacer, además de solo tener como estímulo los perros y personas que pasan. Y ni hablar, como les decía Gus, saquen a pasear a sus perros, ¿sí? Hablando de la cuarentena y todo eso. No, no importa cuán grande sea el jardín, el perro tiene que pasear idealmente todos los días, ¿sí? Idealmente al menos una hora. Estoy generalizando, pero no es como tengo jardín grande, no sale. Eso no existe, ¿sí? Si no, quédense ustedes encerrados solo un año, no toda una vida con como el perro. Solo un año quédense encerrados ustedes en ese jardín grande y van a ver lo que es. Ya nos pasó. Y no alcanzaba, no importa cuán grande fuera la casa. Pero bueno, así como decís vos, Eric, como para agregar o resumir, sería estimular mentalmente, física y sensorial a los animales, dejarlos poco tiempo en el jardín o supervisándolos. Entonces, si vemos que en algún momento ladra, por ejemplo, podemos retirarlos del jardín al primer ladrido, como para que ahí sí se entienda el castigo de ladraste, entonces te saco del lugar donde la pasas bien, como para que entienda y que deje de ladrar. A mí me pasa con Nime, que le gusta mirar mucho por la ventana. Ella en general no ladra nunca, a pesar de que tiene miedo a personas y perros y demás, simplemente mira y está ahí como... Ella es muy visual, individualmente, ¿no? Porque en general no lo son, pero es muy visual. Y cuando capaz ladra una vez porque pasó algún perro que ella ya conoce y no tienen una buena relación o lo que sea, automáticamente la bajo y cierro la ventana o la persiana. Y antes de irme yo cierro las persianas que ella tiene
al alcance, porque no quiero que si yo no estoy, genere ese hábito de ladrarle a las personas o a los perros que pasan, porque mi casa da toda la calle, entonces es muy difícil, que a veces pasa, eso hay mucha gente que le pasa. Y otra Ahí cosa, Agus, perdón. ahí Agus les tiró un tip que no solo sirve para que no se estrese el perro, sino que si lo ponen en práctica se van a dar cuenta, si a ustedes les molesta que su perro ladre en el balcón, se van a dar cuenta que va a empezar a ladrar cada vez menos. Al primer ladrido lo entro como castigo, es un castigo si él quería estar afuera, ¿eh? Si ladra para entrar no es castigo, esto después lo charlamos en otro. Sí. Van a ver que este tip que les dio Agus les va a servir un montón. Y otra cosa que pueden hacer como tip así rápido es bloquear visualmente, como decía, cerrar la persiana, ¿no? Entonces, capaz el perro va a pasar igual, lo va a oler, lo que sea, pero al no verlo, no ladra a través de la reja o de la ventana. O se puede bloquear un poco más atrás, cosa de que no llegue hasta allá y al haber ya una distancia, ni ladre o esté haciendo otra cosa. Y bueno, obviamente se trabajan también estas cosas en modificación de conducta con algún educador o veterinario especializado en comportamiento, dependiendo qué tan intensa sea la conducta, ¿no? Tengan en cuenta que estamos hablando de comportamiento normal en un perro respecto de lo que es la agresividad territorial, pero a veces son solo un síntoma de un cuadro más complejo que amerita diagnóstico. ¿Sí? Así que, bueno, dijimos que iba a ser corto, no fue tan corto como intentamos, porque la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar de varias cosas. Espero que les haya servido. No sé, si querías agregar algo más o ya. No, bueno, ya cerramos. Capaz me gusta esto de resaltar que es re necesario, como vos decías, una evaluación integral, ambiental, de salud física y mental en muchas conductas, entonces por eso está muy bueno trabajar en equipo, no solamente el educador solo o el etólogo solo, nada, un trabajo en equipo integral desde todas las áreas. Y bueno, si les gustó este podcast, si quieren seguir escuchándonos y también nos quieren contar qué otros temas les interesaría, tienen los comentarios, nos pueden dar a seguir y a la campanita y los esperamos en el próximo episodio. Gracias, Eri. Gracias, Agus, y gracias a quienes nos escuchan.